Muy buenos días, familia, bendiciones. Les habla Constantino Barrueta de Recíbelo Ministry. En esta mañana voy a compartir contigo una palabra que yo la titulé Él tomó mi lugar. Esta palabra se la vamos a poner en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que esta palabra pueda tocar, transformar y equipar a cada persona, a cada corazón, porque hoy es el día en que el Señor Jesús resucitó. Hoy es el día en que Él traspasó todas las barreras de la mente humana, traspasó toda lógica, traspasó toda inteligencia, toda sabiduría, toda fuerza, todo poder. Él ha sido el único. Él ha sido el ganador. Él ha sido el vencedor. Él ha sido el que ha arrebatado y ha vencido la muerte. Ha vencido enfermedad. Ha vencido pobreza. Ha vencido miseria. Él es el único que nos ha dado, nos ha regalado el don de tener la vida eterna. Y solamente a Él le vamos a dar la gloria, solamente a Él le vamos a dar toda honra y todo honor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Existe una persona, una sola persona en todo el mundo que ha dedicado su vida entera para darnos la salvación, para aplicar la salvación en el mundo. Él es una persona muy especial, es una persona que desde que yo la conocí, la amo, y aunque fallo, aunque cometo errores, sigo detrás de Él, trato de seguir detrás de Él, porque detrás de Él hay cosas grandes, cosas buenas, cosas poderosas. Él cambió su trono, cambió su poder, para tomar tu lugar y para tomar mi lugar. Lugar que Él no merecía. Lugar que Él no merecía. Él se levantó de su trono y Él le dijo a Dios Padre, por solamente a través de un sentimiento del amor, Él dijo: Padre, yo lo haré. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él se levantó de su trono, Él tomó un cuerpo humano y caminó durante este mundo por 33 años. Él dejó un precepto, Él dejó una enseñanza, Él dejó un estilo de vida. Él absorbió todos tus pecados, todos mis pecados, Él absorbió toda enfermedad, Él absorbió toda pobreza, toda miseria. Él pagó por cada tribulación y la llevó a la cruz. Y hoy domingo, que hemos visto que hay mucha publicidad donde celebramos el día de la Pascua, en efecto, hoy celebramos la Pascua. La Pascua significa la resurrección. Pero ¿sabes algo? Hoy, hace más de 2000 años, fue un día en que resucitó esa persona especial llamada Jesús. Pero todo comenzó un jueves, donde uno de sus discípulos lo traicionó, donde uno de sus discípulos le indicó a los fariseos y a los saduceos el lugar y la hora donde iba a estar Jesús, y lo atraparon, y lo encadenaron, y lo llevaron cautivo, para que el día siguiente, un día viernes, Él fuera azotado, Él fuera golpeado, Él fuera vejado, con el propósito, porque todo eso Él ya lo sabía. Nada de esto Él lo agarró fuera de base. Él había visto el futuro y Él planificó para que todo esto sucediera. Él planificó y Él sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Pero lo hizo con toda la intención, porque Él tenía que ser el último cordero que absorbiera todos los pecados y todas las tribulaciones de cada generación y de cada persona. Y entonces ese viernes
Él fue crucificado en esa cruz. Ahora bien, hoy hablamos de la resurrección de Cristo. Y el hombre ha creado decenas y miles de dioses que nunca han existido. Muchos hombres se han autoproclamado Dios. Y muchos de ellos están enterrados en una tumba. Y si hablamos de ellos, podemos nombrar a Zoroastro, un profeta que estableció una religión en la India y parte de Irán, y donde cientos y miles y millones lo siguieron y aún lo siguen, sabiendo que su tumba está en un lugar donde muchos hoy en día van y visitan su tumba. El zoroastrismo, una religión, una secta cuyo profeta llamado Zoroastro está muerto. Sus huesos reposan en una tumba. También tenemos a Gautama Buda, que también es un dios autoproclamado y que está muerto. Y que hoy en día vemos imágenes de ese gordo panzón de muchas formas, pero que es un dios que está muerto y está enterrado. Igual tenemos a Mahoma, que está muerto y que muchos le rezan, muchos se postran, se arrodillan, ponen una alfombra y se arrodillan y oran a ese Dios. Pero todos ellos están muertos. Pero Jesús ha sido el único que fue crucificado, que murió, pero que resucitó. Y hoy mucha gente celebra la muerte de Jesús como uno de esos otros dioses que están muertos. Y yo en esta mañana quiero decirte que Jesús no está muerto, que Jesús resucitó, que Jesús está vivo y coleando porque quiere bendecir tu vida, quiere prosperar tu vida, quiere bendecir tu familia, resucitó para darte un nombre, resucitó para darte un lugar especial, resucitó porque quiere darte de Él hacia ti el carácter, el poder, la unción que Él ha derramado. Él fue esa cruz, Él fue crucificado y Él absorbió todos los pecados para que ese pecado no viviera contigo. Pero tú y yo tenemos la autoridad, gracias a ese poder delegado, de tener los mismos beneficios que Él nos da, de tener vida eterna, de tener autoridad, de tener poder, de tener el carácter, con la única manera de lograr eso es obedecer su palabra. Hoy tú y yo somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Fue en la cruz donde todos nuestros pecados fueron clavados junto con Él, donde toda enfermedad fue clavada junto con Él. Si tú estás padeciendo una enfermedad, tú tienes la autoridad de declarar y de decretar y de confesar y de echar fuera toda enfermedad, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús fue a la cruz, cada latigazo que a Él le dieron fue para absorber toda enfermedad. Él fue a esa cruz para que esos clavos representaran todos tus pecados y todas tus tribulaciones. Así que nada de lo que te ocurre a ti hoy te pertenece, porque Jesús se llevó todo a esa cruz. La cruz fue la demostración de su amor, pero la resurrección es la demostración de su poder. Jesús es poderoso, Jesús es magnífico, Jesús es grande, Jesús es el único Dios con D mayúscula, es el único Dios donde aquellos dioses con D minúscula no han podido llegar. Jesús traspasó todo poder. Jesús tiene el poder absoluto de todo. Jesús ve tu futuro, vio tu pasado, estableció un presente y ha establecido un futuro, pero que va a depender de ti y de mí el camino que tú y yo vayamos a tomar. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, y quiero que prestes atención. Porque hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús.
Si Jesús un día como hoy, hace más de 2000 años, no hubiese resucitado, tú y yo automáticamente fuéramos al infierno. No tuviéramos el derecho de ir al cielo. Pero gracias a lo que Él hizo y gracias a que tú le confieses a Él como tu Señor y tu Salvador, entonces tú puedes tener el regalo de la vida eterna. En Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, dice lo siguiente. El primer día de la semana, es decir, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. En aquel entonces, el primer día de la semana era el domingo. Realmente el domingo es el primer día de la semana. Aunque para nosotros hoy el domingo sea el último, realmente el domingo es el primer día de la semana. Entonces, el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. El sepulcro fue el lugar que después que bajaron el cuerpo de Jesús de esa cruz, lo envolvieron, le pusieron aromas, cremas de esas aromáticas, lo vendaron y lo metieron en un sepulcro, en una cueva, y pusieron una gran piedra que taparon esa tumba. Y entonces vio quitada la piedra del sepulcro. El domingo en la mañanita, María Magdalena va hacia el sepulcro y vio que el sepulcro estaba abierto y estaba vacío. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Se cree que fue Juan, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, que Jesús se tomó su tiempo, se quitó la venda, las dobló, las enrolló y las puso en un lugar bien organizado, porque Dios es un Dios de orden, hasta en esos detalles. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio, y esta es la palabra clave, y creyó. Y creyó. Es decir, que sus discípulos tuvieron 3 años y medio caminando con Jesús, viendo los milagros, compartiendo lo que Él hablaba, viendo cómo resucitó a Lázaro, viendo cómo sanó a la mujer del flujo de sangre, vio cómo le sacó los demonios al ganadero. Entonces vio tantas cosas y aunque las veían, aún no habían tenido el entendimiento ni el conocimiento realmente en su corazón de quién era Jesús. Porque dice el versículo 8, y creyó, es decir, creyó en lo que había visto en ese momento. Porque Jesús le había dicho, yo voy a irme, pero voy a resucitar el tercer día. Voy a irme, pero voy a resucitar el tercer día. El versículo 9, mira lo que dice que es importante. Porque aún, sus discípulos, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Ahora, yo quiero enseñarte que en estos 10 versículos hay 3 cosas importantes. Hay 3 revelaciones importantes que es necesario que tú entiendas. Número 1. Dice la Escritura en el versículo 1 que el primer día de la mañana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Yo quiero primero que tú entiendas que en medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier desilusión o frustración, tenemos que recordar que siempre
siempre, siempre va a haber un nuevo día y un nuevo amanecer. Siempre va a haber una nueva oportunidad. El hecho de que Jesús haya resucitado nos da la señal, nos da la evidencia de que siempre Dios te va a dar una nueva oportunidad. Dios tiene un nuevo comienzo contigo. Con Dios no se acaba, con Dios todo arranca de nuevo. Si tú te dispones a ponerte en su perfecta voluntad, si tú te predispones a colocarte siguiendo y obedeciendo su palabra, su precepto, su mandamiento, yo quiero decirte que aunque vengan situaciones a tu vida, Dios, Jesús, ese que resucitó, te va a dar un nuevo comienzo, va a haber un nuevo amanecer en tu vida. Porque siempre la luz va a triunfar sobre la tiniebla. La vida siempre va a triunfar sobre la muerte. La justicia va a triunfar sobre la injusticia. La verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira. El amor siempre va a prevalecer sobre el odio. Y esa luz, ese amor, esa justicia, esa verdad se llama Jesús. Jesús, Jesús. Ese que resucitó Jesús es Él. Ahora, la segunda revelación que podemos encontrar aquí es que dice en el versículo 9 que ellos aún no habían entendido la Escritura. Ellos aún no habían entendido la Escritura. Sus discípulos que comieron, durmieron, caminaron, vieron las obras que Jesús hizo. Vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para más de 4.000, 3.000 personas. Entonces, la Biblia dice que ellos aún no habían entendido las Escrituras. Y esto es algo clave para nosotros. Porque nosotros estamos viviendo en unos tiempos y en unos momentos en que estamos en un proceso de entender la Escritura y para poder progresar. Ahora, también estamos llamados que aunque no entendamos toda la Escritura, se nos ha llamado a creer en la Escritura y a avanzar. Jesús necesita que tú confíes en Él. Nuestra mente, nuestro intelecto no tiene la capacidad, no tiene la memoria, la inteligencia para procesar el poder que el Señor Jesús tiene y que quiere delegar sobre nosotros. Porque es imposible entender que unos médicos digan que clínicamente no se puede hacer algo y Jesús diga, claro que sí se puede hacer algo. Yo le voy a traspasar el poder a mi hijo para que él solamente con hablar, orar, clamar sanidad, porque yo le he delegado a él el poder, autoridad, yo he puesto en él el don de sanidad, es más que suficiente para que esa persona que todo médico diga que no hay sanidad, pueda ser sanado. Entonces, mucha gente entiende, pero ¿cómo con una oracioncita una persona va a ser sana si los 800 médicos con todos los posgrados del mundo han dicho que no se puede hacer? Para Dios nada es imposible. Y el efecto de la resurrección quiere decirte que Él no solamente traspasó la muerte, sino que Él tomó todo el poder absoluto. Él demostró al mundo que Él es el Rey de Reyes. Y que nosotros como coherederos en Cristo tenemos el derecho de tener parte de ese poder. Y el Señor quiere derramar ese poder. Y gracias a la resurrección del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, Él delega en ti ese poder, esa autoridad y esa unción para declarar y para decretar vida en abundancia a todo aquel que la necesite. Yo vengo a decirte esta mañana que la cruz no está vacía. La cruz no está vacía. Ahora, el tercer punto aquí que es clave, que tiene una revelación grande y poderosa, es que dice más adelante que María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Porque estaba llorando a un Cristo muerto. Pero Jesús se le puso al lado y aún ella no lo reconoció.
Y Jesús le pregunta, ¿por qué lloráis? ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Y muchas veces tú y yo hoy le pedimos a un Cristo muerto. Tú y yo muchas veces nos paramos frente a una estatua, frente a una cruz, con un muñeco que asemeja a un hombre muerto, a pedirle una petición, a pedirle una promesa, a pedirle cualquier cosa. Yo quiero decirte que tú estás pidiendo en una dirección equivocada, porque el Cristo no está en esa cruz. El Cristo está vivo y coleando. Y veo muchas iglesias, y veo muchas personas con un Cristo, con un muñeco ahí guindado. Veo muchas estampitas con un Cristo, con un muñeco ahí pintado. Y yo quiero decirte que eso está en un enfoque totalmente erróneo. Porque esa cruz, tú puedes tener una cruz pero totalmente vacía, porque el Cristo no está en la cruz. El Cristo no está en un cementerio. El Cristo está vivo. El Cristo quiere morar en tu corazón y en mi corazón. El Cristo quiere morar en tu casa y en mi casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu cuerpo, en tu salud, en todo. Entonces muchas veces nos las pasamos llorando, clamando a un muñeco en una cruz crucificado. Tú estás poniendo a Jesús como al Buda, como al Mahoma y a cualquier otro de esos dioses. Esa cruz está vacía. Esa cruz tú no puedes tolerar ni venerar a un muñeco en una cruz, porque Jesús no está en una cruz. Jesús estuvo en la cruz un viernes. Lo bajaron ese mismo viernes después que falleció, pero al tercer día salió caminando por esa tumba. Entonces, el hecho de la resurrección implica de que Él pasó toda barrera, de toda inteligencia, de toda sabiduría, de todo lo real. Dios va mucho más allá de lo histórico. Hoy en día están viendo a un Jesús histórico, que hizo historia. Pero Jesús no ha terminado de hacer historia. Jesús está vivo y está parado y está delegando y derramando de su poder, de su unción, de su autoridad a ti y a mí. Quiere buscar a muchos más porque quiere seguir predicando el Evangelio. Quiere seguir enseñando a través de obras y prodigios y milagros y cosas extraordinarias usándote a ti y a mí. Y ese poder sale de algún lugar. Ese poder sale del corazón del Señor Jesús. Y que es administrado, que es traído por medio del Espíritu Santo. Y en tu vida y en mi vida no pueden existir cambios morales y éticos. Escúchame bien. En tu vida no puede haber cambios morales ni éticos. En nuestro diario vivir, en una iglesia, no puede haber participación ni manifestación de nada si no se entiende el poder de la resurrección. Y el problema que tenemos hoy aquí es que somos muy pasivos. Dios está loco porque quiere que tú y yo activemos y usemos su poder. Tú y yo, el Señor Jesús está esperando de que tú y yo abramos nuestra boca para declarar vida, para declarar sanidad. Tú y yo estamos pasivos, tú y yo somos pasivos. Tú y yo somos una iglesia muy pasiva y el Señor Jesús está necesitando, está urgido de hombres y mujeres que prediquen la palabra, que enseñen que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso. Dios te da a ti el don y talento y la autoridad para hacer muchas cosas extraordinarias. Jesús, después que resucitó, dice la Biblia que tuvo aproximadamente 40 días caminando en la tierra con un cuerpo glorificado. Y él lo último que dijo fue: tengo que irme a preparar moradas a ustedes, pero les voy a dejar el Consolador. Quédense tranquilitos, así como están orando, reunidos en esa casa escondida. Oren, intercedan, porque va a venir el Consolador. Y a través de ese Consolador, que es el Espíritu Santo, ustedes van a hacer cosas mejores y mayores de las que yo hice aquí, dijo Jesús.
La pregunta es, ¿qué tú y yo estamos haciendo que sea mejor y mayor de lo que hizo Jesús? Si tenemos el Consolador de nuestro lado, ¿dónde tú y yo estamos activando, dónde tú y yo estamos predicando la resurrección de Cristo? Porque el predicar y activar la resurrección de Cristo no es decir, gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias porque resucitaste. No, es hacer, es moverte, es accionar la resurrección de Cristo. Porque Jesús pagó bien caro tus pecados y mis pecados, tus tribulaciones y mis tribulaciones. Y lo menos que el Señor Jesús está esperando de ti y de mí es que nosotros usemos ese poder que Él nos ha entregado, que abramos nuestra boca, que nos llenemos de nuestra fe, leyendo, escuchando palabras. Nos vamos a llenar nuestro espíritu de su palabra, de su conocimiento, de su sabiduría, de su poder, de su unción, de su carácter, para poder hacer la obra que Él nos encomendó. Pero es que nos da hasta flojera aprender el Zoom para escuchar la prédica. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje vacío. El Evangelio de Jesucristo es la activación, es el inicio, es el comienzo del proceso de la resurrección del Señor Jesús. El Evangelio consiste en decirle a cualquier persona que hay una opción de tener vida eterna. Gracias a que el Señor Jesús rompió esa barrera. El Señor Jesús, mientras estuvo crucificado en esa cruz que murió, Él fue al infierno. Él le quitó la llave al diablo. Él le dio 3 bofetadas al diablo y lo noqueó. Y por eso la resurrección nos enseña 4 cosas que yo te quiero enseñar en esta mañana. Número 1, la resurrección la resurrección del Señor Jesús demostró que Satanás fue derrotado. Tú le vas a dar pie a Satanás, tú le vas a dar oxígeno a Satanás cuando tú le abres la puerta a Satanás. Cuando tú le abres la puerta y la ventana y lo invitas a tu casa. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú te pones cuando tú te pones a ir a lugares que no deberías ir, con personas que no deberías estar. Eso es abrirle la puerta a Satanás. Entonces, la resurrección demostró la derrota de Satanás. Cada vez que tú veas sanidad en una persona, cada vez que tú veas un milagro, cada vez que tú veas como un hijo de Dios es bendecido, es próspero, esa es una consecuencia de la resurrección del Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrama su poder, derrama su amor, derrama su gracia y derrama su bendición. Número 2. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Ninguno de esos monos que están ahí que le llaman dioses no hacen ningún milagro, no hacen ninguna sanidad. El único que sana, el único que bendice se llama Jesús. El único que dijo que iba a ir a la cruz, Jesús lo dijo no una vez, un chorro de veces. Hay un chorro de profetas que dijeron que iba a venir el Hijo de Dios, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Entonces, cuando Él dice, yo voy a hacer esto y me va a pasar esto, y sucede, eso es una persona que tiene credibilidad. Entonces, Jesús es una persona, es un Dios creíble, es un Dios que tiene reputación, es un Dios que tiene fruto, es un Dios que tiene testimonio. Sin la resurrección de Jesús, Jesús tuviera el mismo estatus de Mahoma, de Buda y del otro de la India. Jesús está sobre todo Dios, es el único que permite todas las cosas. Todos esos dioses que están enterrados en un cementerio, eso no sirve para nada. Son hombres que se autoproclamaron Dios. Es como que si yo dijera, yo tengo una revelación nueva y fresca, yo me voy a proclamar el autodios. El único Dios se llama Jesús. Jesús. Número 3. La resurrección de Cristo probó
que la muerte está vencida. Si tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, si tú abres tu boca, como dice Romanos 10:9, y tú lo confiesas a Él como tu Salvador personal, entonces, dice Jesús, que tú vas a vencer la muerte gracias a la resurrección del Señor Jesús. Porque tú vas a tener vida eterna con Él en una de esas moradas que Él se fue hace más de 2000 años a preparar. Y número 4, que por la resurrección del Señor Jesús, gracias a su resurrección, tenemos el acceso y la capacidad de poder portar el poder de Dios. Tú y yo somos una extensión del poder de Dios. Tú y yo somos embajadores de Cristo. La Biblia habla que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un presidente de un país cuando tiene embajadores en otro país? Esos embajadores son los representantes de ese país. Tú y yo somos los representantes del Señor Jesús aquí en este mundo, en tu urbanización, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vecindario. Tú eres un portavoz del Señor Jesús. Tú tienes que marcar la diferencia. Tú no tienes que ser lo mismo del común de tu vecindario. Tú no tienes que ser la misma cosa de los que te rodean contigo, echar cuentos picantes. Tú tienes que marcar una pauta. Jesús se diferenció porque Él no se prestaba para bobería ni para jueguito. Jesús iba a lo que iba. Jesús iba a cumplir el llamado y el propósito que Dios le encomendó. Tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos un propósito que cumplir. Tú y yo tenemos que dejar la bobería. Tú y yo tenemos que dejar la bobería y los jueguitos y entender la posición, el lugar especial que el Señor te ha confiado y te ha dado. La tumba, la cruz, marcó un antes y un después. Y muchas personas hoy están todavía puestas en el antes. Muchas personas están pensando en el antes. Ahora, la tumba también marca un antes y un después. Muchos cristianos y muchas personas se han quedado en la tumba pidiéndole a un Dios muerto, buscando a un Dios muerto. Pero yo tengo que decirte en esta mañana que ese muerto no está muerto. Ese Señor que se llama Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el resucitado, este mismo que fue crucificado en la cruz, Él no se quedó ahí. Él no se quedó con las vendajes puestos. Él se quitó las vendas y siguió hacia adelante. Él está vivo y coleando porque quiere buscarte, quiere bendecirte, quiere ponerte en un lugar especial, quiere activar en ti un llamado y un propósito poderoso para tu vida. Porque Dios estableció antes de que tú nacieras, te puso a ti un llamado, te escogió, te selló, manifestó dones y talentos para algo extraordinario. Tú tienes una misión que cumplir. Mucho más allá de que seas mecánico, de que seas cocinero, de que seas médico. Dios ha puesto un oficio en el mundo espiritual para ti. Cada año, cada domingo como hoy, celebramos la Pascua. Pero hoy vemos, y lo veo con mucha tristeza, cómo la sociedad, cómo el mundo ha reducido ese estatus de Jesús. Cómo el mundo simplemente lo pone como algo histórico, como un evento histórico. Y no como un Dios que está vivo. Cada vez, yo me acuerdo que hace muchos años, aquí había negocios que no abrían un domingo de resurrección. Incluso había días, jueves, viernes, sábado, no se trabajaba. Pero se ha perdido esa no la tradición, porque Dios no es un Dios de tradición. Se ha perdido esa reverencia a quién es ese Dios grande y poderoso. Que gracias a lo que ocurrió jueves, viernes, sábado y domingo, esos días cambió tu vida y cambió mi vida a través de un mensaje, el mensaje de la cruz. La resurrección tú tienes que verla como una revelación, como algo extraordinario que sucedió en la vida del mundo, en el mundo, y que puede suceder en tu vida.
No es una historia, no es una tradición. La resurrección de Jesús no es una fábula, es un hecho real, verídico. Hasta los científicos, tú te pones a ver los programas de Discovery Channel, tú ves cómo ellos han comprobado, les cuesta decirlo, pero no les queda otro remedio que comprobar las cosas extraordinarias y misteriosas que ocurrieron en la resurrección del Cristo. Pero tú y yo, que estamos llenos de la palabra de Dios, tú y yo que vivimos en fe, tenemos que saber y entender que Dios está vivo. Y yo he visto milagros extraordinarios en mi casa, en mi familia. He visto milagros extraordinarios en muchas personas que me rodean. Muchos de ustedes han sido bendecidos extraordinariamente. Muchos han visto cómo Dios ha abierto puertas extraordinariamente. Eso es gracias a la resurrección de Jesús, el Cristo. Porque la imagen de palo y de yeso a la que tú le prendías velita, eso no hace nada. Al loco ese que está enterrado en un cementerio que se autoproclamó Dios, ese bobo no hizo nada y no va a hacer nada. El único, real, poderoso, bueno, extraordinario que hace todo se llama Jesús. La pregunta es, si tú sabes que Jesús un día como hoy resucitó, un día como hoy, domingo, el primer día de la semana, hace más de 2000 años, hubo un Jesús que salió de ese sepulcro, que resucitó. Mi pregunta es, ¿tú has resucitado a través de Jesús? ¿Tú has cambiado tu forma de vivir? ¿Tú has cambiado tu forma de pensar? ¿Tú te has salido de las cosas del mundo y estás consciente de que tienes que tener un nuevo estilo de vida? ¿Tú estás consciente de que a través de la resurrección del Cristo, Él te puso unas vestiduras nuevas? Él te puso un nombre, Él te selló con el sello del Espíritu Santo, Él te dio un llamado, Él te dio un propósito. ¿Has resucitado? ¿Tú has entendido lo que es la resurrección del Cristo? ¿O sigues pensando en la bobería de lo que te rodea en el mundo? ¿Hay algún cambio en tu vida que se deba a la resurrección de Cristo? Desde que recibiste a Cristo como tu Salvador personal, ¿has cambiado? ¿Has mejorado? ¿Has prosperado? ¿Ha habido sanidad en ti? Porque si no la ha habido, déjame decirte que no has entendido el mensaje de la resurrección. Si tu vida ha sido igual desde que tú recibiste a Cristo, haya sido un mes o haya sido 5 años, déjame decirte que cuando los que resucitan en Cristo Jesús, si tú entiendes lo que significa la resurrección de Cristo Cristo resucitó para darte vida en abundancia, para darte bendición. Hay 3.500 bendiciones en la Biblia. Él te la quiere dar. Bendiciones para el bien, no para mal. Él te quiere dar un propósito, un llamado. Entonces, si tú no has entendido eso y tú te dices ser hija de Dios, quiero decirte que no has entendido el mensaje de la resurrección. Él resucitó para darte un nuevo estilo de vida, una vida que vas a ser cabeza y no cola, una vida que vas a ir hacia adelante y no hacia atrás, una vida que te va a llevar a volar alto. Todo lo que tú sueñes de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios te lo quiere dar porque Dios te quiere bendecir. Pero si tú no estás volando alto, si tú no estás caminando hacia adelante, hay algo mal dentro de esa ecuación. Y el mensaje de hoy es que tú entiendas que el Señor Jesús hoy, hace más de 2000 años, pero un día como hoy, resucitó para verte a ti bendecido. Y hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento en que tú necesitas tener un encuentro con el Señor Jesús, recibirlo como tu Salvador personal. Y si tú crees que tú no has recibido o crees a Jesús de otra manera, yo quiero decirte que la única manera de que tú seas bendecido, de que tú seas llamado hija de Dios,
tiene que ser a través de Jesús, porque Jesús dijo en la palabra, en los evangelios, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Tú no puedes ir al Padre a través de una imagen de yeso que está en una iglesia. Tú no puedes ir al Padre prendiéndole la velita a la Virgen María. Tú no vas a ir al Padre alabando y caminando rodillas 4 cuadras atrás de un muñeco vestido de morado. Tú vas a ir al cielo y tú vas a recibir las bendiciones del Señor cuando tú entiendas que el Señor Jesús, ese que murió a más de 2000 años, un domingo como hoy, murió por ti. Más nada. Jesús es el camino. Hay un solo camino. No hay desvío, no hay caminos cortos, no hay caminos de tierra. Hay un solo camino. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que hay un solo camino. Hay un solo camino para recibir a Cristo. Hay un solo camino para tener la vida eterna. Hay un solo camino para que tú tengas sanidad. Hay un solo camino para que tú seas bendecido. Hay un solo camino. Jesús, Jesús, Jesús. Ese que resucitó. Ese que el único que llevó palo con látigo. Ese que el único que le metieron clavos en los pies y en las manos. Ese, no Mahoma, no Buda, no la Virgencita, no el santo de yeso y piedra. Jesús, uno de carne y hueso, uno que anteriormente estaba sentado en el trono y se levantó y dijo: Padre, yo voy en rescate del mundo, yo voy en rescate del hombre y de mujer, yo voy en rescate de Pedro, de María, de Carmen, de Lola, de todo el mundo. Ese, solamente ese. Y hoy es un llamado, hoy es un mensaje de llamado y de exhortación, porque hoy es el día de la resurrección. Hoy es el día para que celebremos y le demos gracias a Dios por lo que Él hizo. Que gracias a lo que Él hizo, tú y yo estamos aquí parados. Tú y yo tenemos un techo, tú y yo tenemos un trabajo. No es tu inteligencia, no es tu habilidad, no es la muela, no es que tú eres bonita, no es porque te pones botox, no es porque tienes la mejor cartera. No, es porque Jesús abrió la puerta y permitió que tú tuvieras una bendición. Entonces tenemos que empezar a ser humildes desde ese punto de vista, reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que hago, que todo lo que soy, se lo debo a Jesús, más nada. Y yo quiero seguir teniendo lo de Jesús, yo quiero seguir recibiendo lo de Jesús, ya yo tengo lo importante, la vida eterna, pero las promesas, las 3.500 promesas que el Señor establece en su palabra, yo las quiero seguir teniendo, yo las quiero seguir recibiendo, pero para recibirlas tú tienes que cambiar tu estilo de vida y caminar de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es el manual de procedimiento, que el fabricante, que es Dios, que te creó a ti, tú eres el producto, y la Biblia es el librito que te dice cómo tú y yo debemos funcionar. Si tú y yo no funcionamos a como está la Biblia, entonces la eficiencia, la productividad, el enfoque que tú y yo hagamos va a estar desintonizado, no va a estar en sintonía con lo que Dios estableció en tu vida. Y por eso muchas veces tú y yo no somos bendecidos como Él quisiera bendecir. Y nos conformamos con migajas. Y nos conformamos con migajas porque somos pasivos. Dios está llamando a hombres y a mujeres que sean agresivos en la palabra, que se paren como hombres y mujeres esforzados y valientes, que prediquen la palabra en todo momento, en todo lugar. No te calles cuando alguien necesita un mensaje. No te calles cuando alguien necesita un abrazo y un consuelo de parte del Señor. Tú tienes palabra en tu espíritu, tú tienes fe en tu espíritu. Multiplica esa palabra, amplifica esa palabra, amplifica esa mente, esa fe, en honor al que hoy resucitó por ti y por mí. ¿Sabes? Y con esto termino. Jesús sabía el costo, el precio que Él tenía que pagar para darnos la salvación. Y muchas veces tú y yo pisoteamos ese costo. Y yo quiero que tú en esta mañana tú te pongas en la posición de Jesús. Lo desnudaron. En esa época, una persona que lo desnudaran era la peor vergüenza. Hoy no. Hoy tú ves a cualquier mujer casi desnuda en pelota y un hombre también mostrando todo. Pero es la degradación de la sociedad. Pero en aquel entonces
El que te quitaran la ropa en público era la peor vergüenza. A él lo desnudaron. A él lo pusieron en un lugar público donde le dieron latigazos, donde le arrancaron la piel, donde le arrancaron tejido, donde le fracturaron su parte de sus huesos. Y todo lo hizo por un sentimiento hacia ti, amor. Y muchas veces tú y yo no devolvemos ese amor, ni siquiera en la mínima reverencia. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para tener intimidad y comunión con el Señor. No, ya yo recibí a Cristo, ya yo voy para el cielo, yo sigo haciendo lo que me dé la gana. Somos desagradecidos, somos mal agradecidos. En esta mañana yo quiero decirte que Jesús supo el costo de la salvación y decidió hacerlo por ti y por mí. Y en esta mañana yo quiero que tú tomes a reflexión el sacrificio que el Señor hizo hace más de 2000 años. Él tomó tu lugar, Él tomó tu enfermedad, Él tomó tu tribulación, Él tomó tu angustia, Él tomó tu temor, Él tomó todo lo malo de ti y Él lo absorbió. Va a depender de que tú lo aceptes o no lo aceptes. Yo he visto personas cercanas a mí que han tenido cáncer, que han tenido enfermedad y ellos no lo han aceptado y ellos comenzaron a declarar, a aplicar y a cancelar toda enfermedad y el cáncer se salió. Eso indica que el Señor Jesús delegó en esa persona el poder, la autoridad para cancelar y para echar fuera todo aquello que entre en tu cuerpo. Toda maldición, toda miseria, toda pobreza, nada de eso te pertenece. Pero es que tú y yo tenemos que ponernos en la brecha, abrir nuestra boca. Nuestra única arma es nuestra boca para declarar, para establecer y para profetizar cosas buenas para mí, para ti, para nosotros. Y sacar de nuestra casa, de nuestro negocio, todo aquello que nos impide bendecir y avanzar. Ese poder, esa unción, esa autoridad, ese carácter como hijo de Dios, el Señor te lo delegó a ti de gratis a través de la resurrección que Él hizo en esa cruz. Y yo quiero que tú entiendas esto. Hay poder en ti porque el Señor te lo ha entregado. Hay poder en ti porque el Señor Jesús te lo dio, te lo regaló. El Espíritu Santo que tiene aquí no es un adorno. El Espíritu Santo es Dios que está aquí para ayudarte, para que camines por la vía correcta, para que tomes las decisiones correctas, para que hables lo correcto, para que pienses lo correcto, para que actúes como un hijo de Dios. Pero lo primero que tú tienes que estar claro es que si realmente tú eres una hija o un hijo de Dios. Porque si tú no estás claro si tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios y tú quieres serlo, y a lo mejor te enseñaron de una forma equivocada, yo quiero enseñarte como lo dice la Biblia. La Biblia dice que la única forma de ir al cielo es confesándolo a Él como tu Salvador. No necesitas hacer ritos, no necesitas vestirte de color morado, no necesitas ir en Semana Santa a darte látigo, no necesitas ir detrás en una avenida, en una ciudad, caminando detrás de una virgen encerrada en una cápsula de vidrio. No. Lo único que te dice la Biblia, que para tú ir al cielo y ser bendecido como un hijo de Dios, es que tú lo confieses a Él como tu Salvador. Y yo voy a hacer esta oración, es una oración bien corta, pero bien poderosa. Y si tú quieres ir al cielo algún día, si tú quieres ver cómo Dios entra en tu vida y hace cambios en tu vida, entonces yo te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración. Y dice así: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Y yo quiero que tú mores en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, en mi mente, en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, porque en fe
Yo declaro que soy tu hijo, que soy tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte que si lo hiciste con fe, con convicción, el Señor Jesús va a empezar a morar, ha empezado a morar dentro de ti. El Espíritu Santo va a empezar a morar dentro de ti. No lo viste, no lo sentiste, pero el Espíritu Santo te ha puesto nombre. Ya tú eres un hijo, una hija del Señor Jesús. Y quisiera que tú nos escribieras al email que va a estar puesto al final del video. Escríbenos porque queremos saber de ti, queremos escuchar de ti, si tienes alguna petición, escríbenos porque queremos orar por ti. Todos los lunes estamos orando, todos los lunes estamos intercediendo, todos los lunes estamos proclamando el nombre de Jesús. Así que yo te doy gracias en esta mañana por conectarte y te doy la bienvenida. Y si te gustó esta palabra, te pido que tú nos sigas por Instagram, síguenos por Facebook, síguenos por YouTube, en nombre de Recíbelo Ministry. Muchas bendiciones y buen día. Recíbelo.